queremos hablar de para dónde va esa reforma agraria. ¿Va a ser un fracaso? ¿Va a ser posible? ¿Cómo están las apuestas? Y qué mejor que tener esa conversación con una persona conocedora, no solo del tema de tierras, sino que además hizo parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, que ya nos ha visitado, José, y que ya nos había dado unas pistas muy claras de la lectura que él daba sobre esa reforma agraria. Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Muy amable, José. Andrea. María. Muy amable, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. A ustedes, muchas gracias. Usted se viene otra vez con ese tema de reforma agraria, Gerardo. Sí, el 15 estará en librerías en todo el país un libro que llama Los fracasos de la reforma agraria, tierras nuevas, trucos viejos. Yo le voy a hacer la pregunta directa a Gerardo. Sí. Esa reforma agraria tal y como la está presentando el gobierno nacional o como la pretende presentar el gobierno nacional, ¿va a ser un fracaso? ¿Cómo va? Es el entierro de la reforma agraria. ¿Cómo va? ¿Por Porque qué? llevan 5 meses y han comprado 15.000 hectáreas. Y hay que comprar 42.000 hectáreas por mes. Hay que comprar una extensión tan grande como Bogotá, 42.000 hectáreas. Hay que invertir 186.000 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Es el dinero que está. Miren, la voluntad del presidente ha sido toda en esto. Le puso toda la plata, una cifra multimillonaria a la Agencia Nacional de Tierras, al Ministerio de Agricultura. Pero como va, pues las cifras no dan porque cuando nosotros nos fuimos llevamos 270.000 y en 5 meses han comprado 15.000 hectáreas. ¿Por qué se ha comprado tan poquito y por qué se cayó tanto la compra después de su salida? Usted tiene que leer el libro. En el libro están todas miren, las respuestas a todo este programa. Ya le voy a contar, yo le voy a contar a usted que algunas cosas del libro, ¿cierto? Pero en el libro está precisamente eso. Las relaciones con la ministra Cecilia, ¿cómo fueron? Casi de manera anecdótica, va contado ahí en el libro, y ahí tiene que ver con el tema. Con la ministra Jennifer, las relaciones con la Federación de Ganaderos, con José Félix Laforí. Un aliado inesperado es un título del libro, un subtítulo que es Manuel Santiago Mejía, del Sindicato Antioqueño, que trabajamos con ellos un periodo importante para la reforma agraria. Pero es el temor de los funcionarios públicos. Mira lo que acaba de salir en la Procuraduría. La Procuraduría sacó un informe diciendo que hay en riesgo 136.000 millones de pesos. En lugar de verla por el otro lado, no se han robado un peso, no hay sobornos, no hay chantajes, no hay comisiones. Pero no, el titular del informe es en riesgo 136.000 millones de pesos. Y entonces dicen que, por ejemplo, hay riesgo porque algunas personas dicen, no, es que se compra tierras con cuerpos de agua. Ya eso lo hablé aquí, ¿cierto? Con cuerpos de agua. Si en una finca hay una highway, que es una laguna artificial, una quebrada, bueno, entonces dicen, hay riesgo de inundación. Y entonces ponen que ahí lo que costó esa finca lo ponen en riesgo de pérdida de dinero, de detrimento del patrimonio público. Dicen, por ejemplo, cachorros en el Meta, son 13.000 hectáreas, costó 38.000 millones de pesos, cachorros, ¿cierto? Se le entregó a la ANUC, a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Y hay testimonios, videos donde la gente dice que están sembrando, viviendo y comiendo de ellos. Otros faltan porque le entreguen las tierras. ¿Por qué está molesta la gente? Porque no han ido a dividirles el territorio. Pues la finca se compró, 38.000. Ahora hay que dividirla en el número de familias para entregárselo. Pero muchos de ellos ya están trabajando ahí. ¿Eso es falta de operancia? Claro, falta de decisión. Entonces les da temor por cosas como esta. Porque el sistema dice que a la gente de mayor experiencia es la primera que deben darle la tierra, adjudicarla. Hay un sistema, decreto 902 del 2017, establece como a quienes les entregan. Entonces dicen a la gente más experiencia. Pues la gente más experiencia, con la cola que hay, es la gente más mayor, de 80, 85 años hacia arriba. Entonces, si tú dices que le va a entregar la tierra a la gente de 80, 85 años, pues esas personas ya no están en condiciones de ir a sembrar la tierra y cultivarla. Esas personas necesitan ser atendidas por el Estado con una salud, con pensión y con vivienda. Pero no son los objetos de la reforma agraria. Pero eso es lo que dice el sistema. Gerardo. Y entonces esos técnicos dicen, no, es que, o los abogados dicen,
dura la ley, pero es la ley, y ni siquiera se despeina. A mí esas cosas, es una ley que no se aplica a la sociedad como está, entonces no sirve, y eso hay que cambiarlo. Y eso entonces se le entrega a la ANUP, Asociación de Usuarios Campesinos, entonces a otros no les gusta y se quejan de eso. Hay un desconocimiento del mundo real, del mundo rural muy fuerte, hay un desconocimiento que no se puede medir, yo lo he explicado aquí, con satélite, pues ¿cómo que no? Que no se puede saber la actitud de la tierra, todavía estamos, que es que hay que ir los agrónomos a recoger la muestrica de la tierra para llevar al laboratorio a saber qué. No, los satélites hoy te dicen la aptitud de la tierra, entonces ¿para qué? Si Colombia no pasa al mundo de la tecnología de punta en el sector rural, y si no se hace un acuerdo con los ganaderos para hacer reforma rural de manera concertada, pues no habrá. Esos son los grandes problemas de la reforma agraria. Y entonces los funcionarios que están ahí tienen que superar esa visión, porque así como lo hacen, es interpretar las normas para no conceder el derecho. Y resulta que las normas hay que interpretarlas para que a la gente se le pueda otorgar el derecho, no para negárselo. Y en este mundo de la burocracia estatal, entonces viven con el alma en la mano, con el corazón en la mano, atemorizados de que la Procuraduría, la Fiscalía les abra una investigación. Y entonces mejor no hacer. Eso es lo que pasa con ese informe de la Procuraduría actual, que salió hace poco, hace como 8 días, 10 días. Entonces, mire, ahí no se ha perdido un peso. Y dicen, en riesgo 136.000. Un funcionario de estos dice, pues yo me pongo a firmar aquí para entregar la tierra rápido y lo que me gano es una investigación de por vida y me daña mi Gerardo, vida en pero el Estado. fíjese que en esa línea, mientras usted fue director de la Agencia Nacional de Tierras, también salió una investigación donde se manifestaba que si bien se compraba la tierra y se hacía todo el acto protocolario para poder entregarla, pues al momento cero realmente las personas todavía no habían recibido legalmente ese documento donde decía esta tierra es suya, este predio es suyo. Y creo que sucedió en repetidas oportunidades. Eso también entraría, digamos, dentro de esa poca ejecución que están diciendo es que se compró pero todavía no le han entregado el título. Explíquenos un poco eso cómo funcionaba, porque Sí, mire, ahí... lo que pasa es depende del momento en que diga se compró, depende, porque eso es un procedimiento, ¿cierto? La persona oferta la tierra, se inscribe tal, se hace un estudio técnico y jurídico. Técnico es si es apta para sembrar o no, Sí. Jurídico la tradición del título, esas cosas. Y luego se pasa a una empresa evaluadora. Ok. Y la empresa evaluadora dice, mire, van o miran el estudio, como esté contratado, hoy debería ser todo satelital, sin ir al predio. Eso es mi opinión. Dicen, ese predio cuesta tanto comercialmente, esa oferta se le manda al dueño y el dueño tiene 10 días para decir, no me parece el precio, faltó porque evaluaran este potrero, faltó que evaluaran unas infraestructuras que hay. Puede reponer, ¿cierto? Decir, mire, listo. Después de que la persona acepta, entonces ya, si la persona acepta, entonces se le dice, bueno, venga, vamos a firmar la documentación. Entonces, promesa de compraventa. Tuvimos que tramitar que eso se hiciera en una sola ciudad para mandarle a los notarios de todo el país. Y entonces el notario te da una fecha para la escritura y luego firman los propietarios y luego firma el notario y luego pagan los impuestos prediales en los departamentos y luego va el certificado de libertad de tradición a la superintendencia de notariado y registro. Son como 5 pasos ahí. Se nos pueden ir 4 meses. Entonces nosotros, ¿qué decíamos? Y debe ser lo correcto. Firmamos la promesa de compra-venta, me entregan la tierra y se la entrego a los campesinos. ¿De acuerdo? Hay otros que ¿Y dicen cuándo que la no. pagan? Pues ahí pagan una parte y me la entregan en garantía, me pagan el 30%. Pago el 30%, me entregan la totalidad de la tierra, yo la empiezo a entregar a los campesinos y a la firma del registro, en la oficina de registro de instrumentos públicos, pagamos el resto. Estamos pagando el 30%, estamos recibiéndolo a toda, el Estado. Es una ventaja para el Estado. Pero lo peor es que, mire, hay gente que dice, no, se debe contar a partir del certificado de libertad y tradición. Pues tú recibes la tierra y te quedas con la tierra ahí guardada 4 meses y luego de eso hay que dividirla para entregárselo a los campesinos. Si son 100 hectáreas, si son 10 familias, pues de 10 hectáreas para cada uno, pues luego hay que hacer el proceso a la inversa. Dividirla, registrarla, notaría, hay que hacer todo el proceso. Eso no es de un día para otro. Pero sí lo que podemos hacer rápido es recibir la tierra e irla entregando, porque tenemos una garantía de que tenemos la tierra. Entonces depende del momento en que lo cuentes. Ahí está un problema. Entonces los técnicos, algunos técnicos que les gusta es cuidarse las espaldas y no trabajarla, no entregarla, dicen, no,
esa tierra únicamente se considera comprada desde el momento en que sale el certificado de libertad y tradición. Pues así nunca van a hacer reformas grandes. ¿Cuáles y hay, fueron? y hay otros, perdóname, que dicen que no se puede comprar con promesa de compraventa. Yo no sé si me hago entender un poco larga. Hay otros que dicen no se puede hacer promesa de compraventa. Cuando hoy los ciudadanos en el campo compran sobre planos. Ustedes compran un apartamento y van, hacen el documento, la promesa de compraventa, dan un dinero, unas jarras del negocio y dice, compré un apartamento. Pues igual para los campesinos, es que los campesinos no pueden, ¿por qué no? Y entonces hay funcionarios que no aceptan eso. Gerardo, ese desconocimiento que usted manifiesta de los técnicos es por ignorancia, miedo o porque quieren boicotear la reforma. Hay de las tres, José. Hay de los tres. Le digo que hay gente que tiene temor. Le da temor pues porque sabe que tiene que firmar. Es que firmar 186 mil millones de pesos al mes comprando tierras. Muchas tierras, muchas fincas. Les da temor, a uno les da temor. Y más, están con la amenaza permanente del organismo de control. Les digo, para que me venga que me hagan una investigación de por vida, me acusen. Mire, a mí cuántas veces me han dicho pues que me están investigando ya, ¿cierto? Por eso. Entonces, Eso es lo que usted le da llama en el temor. libro la estupidez de lo perfecto. La estupidez, no, la estupidez de lo perfecto es creer que, ¿cierto? Hasta que no salga el certificado de libertad y tradición no se puede contar como comprada. Eso perfecto así, eso que pretenden que sea perfecto, eso es no tener sentido común. Y entonces por eso digo la estupidez de lo perfecto. Ese es el título de un libro, eso no es una frase mía, es el título de un libro que encontré en la Feria del Libro en Bogotá, sobre la función pública hecha en 4 países diferentes por 4 personas que son entrevistadas ahí. Y entonces una representante de la ONU en la oficina me decía, es que ustedes son muy exquisitos. Muy exquisitos, es todo muy bien, pero no se pueden hacer las cosas, no se pueden hacer las cosas. Gerardo, reformas agrarias como las que se pretende hacer en el país, ¿se han hecho en otras partes del mundo? ¿Y con qué resultados? Muchas partes. Por ejemplo. Corea del Sur, todo lo hicieron hace 40 años. Mire, cuando fue esa delegación de la agencia, estuvieron allá varios funcionarios, y resulta que ya no hablan de ese tema, porque la hicieron hace 40 años. O sea, esta generación de 40 años en el Corea del Sur no sabe eso, no se acuerda de eso, porque la preocupación de ellos es la industrialización del campo, cómo transforma lo que produce el campo. No el mango, sino el jugo de mango, no el dulce de mango, ¿cierto? ¿Cómo se transforma el producto? Esa es la discusión de otros países. Los países europeos la hicieron hace mucho tiempo. Y hay una forma de hacer. ¿La hacen las buenas o las hacen las malas? La reforma agraria. Digo, a las malas es una revolución. Tomas la tierra, la haces. Algo de eso pasó en México. Ha pasado en otros estados. O la haces de manera concertada. Aquí el presidente Petro está intentando hacerla de manera concertada. Es comprar la tierra a valor comercial. Y mire, los más interesados también son los empresarios del campo, los ganaderos. Buscaban, querían. Lo que tienen que hacer es pagarle rápido, porque la gente no la pueden someter. Nosotros dejamos un poco de promesas de compraventa firmadas. Y ahora llegan y dicen, no, vamos a revisar toda esa información. Otra vez volverse 6 meses, 7 meses. Algunos ya entregaron la tierra. Gerardo, ¿cómo eran, a propósito de lo que usted menciona de los ganaderos, cómo eran esas negociaciones con la Federación Nacional de Ganaderos, con Fedegan, con José Félix Lafurí, mientras usted estuvo en esa Agencia Nacional de Tierras? Hubo una relación de respeto, de cordialidad, de trabajo en común. Fue buena la experiencia, en mi opinión. Por eso digo, una reforma agraria en Colombia concertada tiene que contar con todos los estamentos. Sí, con todos los estamentos, pero fundamentalmente con los dueños de la tierra. Claro. Y los que tienen la tierra son los ganaderos, que tienen 39.5 de la tierra en Colombia. Y gran parte de esa tierra... 39.5. 39.5 millones de hectáreas. Ellos fueron de los primeros en decir, nosotros estamos de acuerdo en La colaborar. tercera parte del país. ¿Cómo se dio que ellos acordaran? ¿Cómo se dio que ellos estuvieran Porque de hay un acuerdo? interés sin ceder? común. Mire, el campo, ellos saben que tienen que renovar el campo, que como están, no están siendo competitivos. Digo yo aquí, seguir exportando ganado en pie, cuando otros países te exportan en canal, te exportan el jamón, te exportan, vas a cualquiera de estos supermercados y de España nos traen la pata de cerdo, ¿no está cierto? Pero aquí seguimos exportando en pie. Y aquí mandamos el café en grano, el cacao en grano. No hay y transformación. No hay transformación. No hay transformación. Entonces eso no está siendo, claro, y entonces la forma de criar el ganado también. Ellos propusieron un proyecto que parece muy interesante, silvopastoril,
lo que Petro denominó las vacas comiendo para arriba, mirando para arriba. Es con árboles, es árboles, es ganadería y es arbustos, ¿cierto? Allí, para temas medioambientales, ¿cierto? Para alimentación del propio ganado y mucho más. Vimos ganaderías donde hay 12 hectáreas, 12 vacas en una hectárea. El promedio en Colombia es de 1.5 por hectárea. O sea, es ganadería extensiva. Entonces, mire, todas esas cosas, y ellos son conscientes de eso. Y los ganaderos son conscientes y facilitaron y están de acuerdo. Es la única vez donde la reforma agraria no ha tenido opositor. Los ganaderos están de acuerdo. José Félix Laforí está sentado en la mesa de negociación con el ELN y de la reforma agraria. Entonces, con él, pues, aprendí yo también, realmente esto aprendí, que con los ganaderos hay que hacer un acuerdo público-privado para hacer esa reforma rápidamente y facilitarla. Y otro aliado inesperado que les quiero contar aquí con Manuel Santiago Mejía, del Del GEA. GEA. Inesperado. Inesperado, sí, así decimos en el Correcta. libro, un aliado inesperado porque en una reunión el presidente Petro habló de un proyecto en el cual ha tenido en la cabeza Manuel Santiago Mejía, que es hacer 300 kilómetros de una línea férrea entre Puerto Gaitán y Villavicencio, son 300 kilómetros, para sembrar 1 millón de hectáreas allí, en ese pedazo, 1 millón de hectáreas de sorgo y de maíz. El mercado está en Bogotá con 9 millones de habitantes, que queda a 2 horas de Villavicencio, y por el río Meta, que es navegable, hasta el Orinoco y del Orinoco al Atlántico para exportar. Y no es un proyecto no era un proyecto pensado, ideado, es un proyecto ideado por este señor Manuel Santiago Mejía, que lo conocía bien. Y nos reunimos varias veces y el proyecto estaba listo para iniciar. Listo para iniciar. Faltaba que nombraran gerente del proyecto. Se había construido con el ministro de Defensa, con el ministro de Transporte y con nosotros, con la agencia. Si eso no se hace, es una pérdida de ¿Quién oportunidad. era el encargado de nombrarle a esos gerentes? La ministra. La ministra y la Agencia Nacional de Tierra. Yo dejé eso a los 3 días, entregué la agencia, pero ahí vamos. Ellos llevaron a todos los empresarios de toda la cadena de transformación, del maíz y del sorgo. Eso en 1 millón de hectáreas, se siembra ese maíz y ese sorgo, se le compra la tierra a los campesinos, se le entrega a los campesinos y se asocian con ellos, que son los que tienen el recurso, fueron los representantes de la Chevrolet, de la Motor, ¿cierto? Fueron el dueño de Cerveza Polar de Venezuela, fueron otros empresarios y estaban listos y dispuestos a empezar. O sea, eso hay que hacerlo. Ojalá eso continúe, el presidente Petro saque ese proyecto adelante. Es fácil, realmente, está hecho y está toda la voluntad. Gerardo, a mí... Entonces, mire, Manuel Santiago Mejía, por el otro lado, José Félix Laforí, Sí. opositores del gobierno, ¿cierto? Desde el punto de vista como ideológico. Pero hay una actitud de que si hay un proyecto que sirve al país, y hagámosle, jalémosle todo. Es decir, había una mirada técnica ahí. Claro. Había una mirada técnica. Claro. Gerardo, a mí me queda una duda y es que, pues digamos, usted nos mencionaba ahora que en el libro usted empieza a contar un poco sobre esa relación con la exministra Cecilia López, exministra de Agricultura, y ahora con la ministra Jennifer Mojica. ¿Por qué roces con ambas personas? razonamos. Sí, porque Mire, dice sí. uno, Con pues, si una tuvo bien, problemas con con las las dos, dos, ¿será ¿o que el qué? problema seré yo entonces o qué? Sí, puede ser, mire, vea, le digo lo siguiente. Con la ministra Cecilia, lo primero que ella decía, que ella lo repitió en Twitter, hace ayer o antier, que así fuera poquito, pero bien hecho. No puede pensar así. No puede pensar, discúlpeme, el gobierno es el gobierno y tiene que cumplirle a los Pero ciudadanos. Gerardo, no quiero ser abogado. Pero déjeme Sí. le digo. Entonces la ministra siempre con esa idea, si estamos hablando de una reforma agraria que lleva 60 años de atraso, eso lo hace una ONG, Había que lo hace la avanzar. Fundación Forjando Futuros, que ha hecho 10.000 hectáreas de formalización. ¿Sabe cuánto hicimos en 15 meses? 1.500.000. Pero te digo, poquito lo hace una ONG o lo hace una universidad como prueba piloto, ¿cierto? Para hacerlo bien, para probar que salga. Pues al Estado le corresponde hacerlo para toda la sociedad colombiana, ¿cierto? Pero, insisto, pues que no quiero ser abogada, pero ¿y si lo hacen rápido y mucho, pero mal? Pasa ¿Pero lo por que qué está mal? pasando con otras No, reformas que se pero nos ¿por qué? tumben. ¿Por qué mal? Íbamos en 2.700.000, ¿cierto? Sí se puede, hay que hacerlo. O sea, mire, el primer capítulo del libro se llama Una serpiente de 11 kilómetros. Eso quiere decir las
11 kilómetros de cajas que hay en una bodega en Bogotá. 11 kilómetros de cajas. Si las pones, da 11 kilómetros. Y se han muerto 8.000 personas. Y todavía decimos que hay que hacerlo, no, con mucho despacito. Se nos sigue muriendo la gente esperando la reforma agraria. No tiene razón de ser, ¿cierto? Eso me parece a mí. Y con la ministra decirle dos cosas. También hubo la diferencia en lo de expropiación express. Ella ha hablado mucho de ese tema, ¿cierto? Lo de la expropiación express y tal. Y de hecho yo le temía el tema de usar esa palabra de expropiación. Sí, pero fue el Partido Liberal, ella y Ocampo, los que en 1994 y el Partido Liberal metieron eso en la ley 160 de 1994. Ella, ¿cierto? Y además, quienes hacen expropiación express son Vargas Lleras, lo dije que lo hacían 35 días, Federico, Mocus, Peñalosa, Claudia López, han utilizado esa figura para poder comprar rápido tierra en las ciudades, para una obra pública. La ministra dice lo siguiente, no, es que eso no es obra pública, pues que para entregarle a una familia privada, a un campesino. Pero ¿cómo no va a ser más de interés público que siembren comida? ¿No es que hay hambre? Hay 3.5 millones de personas en Colombia que se acuestan sin comer. Entonces hay que sembrar, y eso es de interés social. Eso es de interés social. Entonces hay que hacerlo. Pero con la ministra una siquiera anecdótico. Ella dice, bueno, que era expropiación express y que ella renunció y no sé qué más, pues, todas esas cosas que dice. Pues yo estuve presente, entonces yo tuve que hacer el artículo, yo fui el que hice el artículo ese. El artículo que dijeron que le ha perdido al presidente Petro, que le embolataron al presidente Petro. Se lo embolataron realmente. Era para comprar la tierra rápido, pero ella estuvo en esa reunión, estábamos 10 personas, ella no puede decir lo contrario, 10 personas. Y lo que pasa es que ella no quiso asumir una dirección del presidente. El presidente dijo, ¿quién responde por esa norma? Yo esperé un minuto, estaba el presidente del Banco Agrario, el del SENA, el superintendente de Notaría de Registro. Como después de 6 horas de reunión, el presidente dijo, perdimos la oportunidad de la reforma tributaria y ahora la perdimos, si no lo hacemos, la perdemos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y luego dijo, ¿quién responde por esta norma? La que le tocaba era ella, que era la ministra. Pero como no lo dijo, yo esperé, me quedé en silencio, todo el mundo quedó en silencio, yo dije, yo la hago presidente. El presidente me dijo, pues claro, Gerardo, estoy esperando que lo haga, la presente y tal. Ese fue el fondo del asunto. O sea, ella pretendía desacatar y con ese criterio, pues, de que es que ella esos artículos no los hace, cuando ellos mismos los hicieron en 1994, perdón. Esa es una anécdota de eso, con la ministra Cecilia. Y ella sabe que eso es cierto. Dice que no, que ella sabe que eso es cierto. Ahí estábamos 12 personas, después de una larga reunión de reforma agraria con el presidente. Gerardo, pero a favor de la ministra Cecilia, usted sabe que a veces a uno le cambia el pensamiento. Uno piensa una cosa hoy y a los años ya piensa otra distinta, la cambia un poco. Y más en política. Y más en política. Pero la dinámica está bien política. que cambie, pero mire, es que comprar tierra rápido para los campesinos no es malo. ¿Cuándo va a ser malo? Llevamos 60 años tratando de hacerlo. Desde que crearon el INCORA lo crearon en 1961. Llevamos 30 años y no se ha podido hacer. Y los alcaldes en las ciudades de cualquier corriente política pueden hacerlo, pero cuando se trata del campo no se puede hacer. Entonces, ¿cuál es la dificultad? O sea, si fuera a cambiar para malo, pero es cambiar como para bueno. ¿Sí? Les he contado dos cosas del libro, ¿cierto? Lo de Manuel Santiago Mejía, lo de la ministra Cecilia. Y lo de la ministra Jennifer fue la cifra realmente, esa interpretación que tú dices, Andrea, desde qué momento se cuenta que se compró. Entonces, eso es un procedimiento. ¿A partir de qué momento cuentas eso? Entonces ella decía que es al máximo, a partir de que salga el certificado de libertad de tradición. Y yo digo, no, mire, nosotros terminábamos los títulos que venían de otro gobierno, que venían de gobiernos anteriores. Notificábamos el título, lo registramos y se lo entregábamos a los campesinos. Yo eso lo cuento como parte de mi gestión. Y ella decía que no. Ella decía que no. Es como si tú encuentras al cambio de una administración un puente a la mitad de hacer y tú lo terminas. Pues también lo cuesta dentro de tu gestión. Y usted en el libro de pronto cuenta también que en algún momento estaba sonando para ser el ministro de Agricultura cuando salió Cecilia López. Eso es lo único que hace daño a las personas que están ahí, porque mire, eso molesta, eso incomoda al que está en el cargo. Entonces me pasó Lo que pasa es que se lo pregunto, Gerardo, porque fíjese que usted nos dice
las pretensiones del presidente Gustavo Petro, que pues que iban muy en línea, al parecer, con su pensamiento de qué Sí. era lo que había que hacer. Luego hay una exministra y ahora una ministra que parece que no va con ese mismo acelerador, entonces dice uno, venga, entonces ¿usted por qué no está ahí como en esa baraja? ¿Qué pasó ahí entonces con los partidos políticos o cómo se movió el asunto? No, yo no vi más allá. Yo vi que el presidente tenía ganas de resolver eso, que eso se hiciera más rápido. Sí. Y lo resolvió de esta manera. Y no me quejo de eso ni, ¿cierto? Sí, sí, Yo lo que digo es, las ministras, en el caso de ella fue con la ministra Cecilia ese tema. Con la ministra Jeffrey diferenció las cifras y tratar de hacerlo más rápido. Siempre me decían que no, es que estamos, como si hacerlo rápido implicara que se hace mal. ¿Por qué? Porque hay que hacer bien y rápido las cosas. La una no es sinónimo de la otra. ¿Que hacerlo rápido quede mal hecho? No. Mire, por ejemplo, esta interpretación que tenían de que de las FARC no se les podía dar tierras Sí. porque no hay un programa especial para ellos. Es inaudito, eso no cabe en la cabeza. ¿Cierto? Era de gente que venía del gobierno anterior que mantenían esa interpretación. Una gente que hizo un acuerdo de paz, 60 años en guerra, las FARC. Hacen un acuerdo, pactan 3 millones de hectáreas, Colombia tiene 114 millones de hectáreas, y pactan 3 millones de hectáreas para que le entreguen a campesinos y a ellos mismos. Y resulta que llegas y el ente ejecutor dice, no, es que a ustedes no les puede dar porque no están en un programa especial. Oiga, pero si eso está en la ley, eso está en la Constitución, usted lo que tiene que aplicar es la norma superior, no la inferior. Y con ese criterio no te dan el derecho. Gerardo, si opositores del gobierno nacional, como usted lo decía, José Félix Laforet y otros, si el mismo gobierno nacional, si tantos entes saben de la necesidad que se tiene, ¿a quién le beneficia que se den esas demoras en las entregas de las tierras? Hoy no le beneficia a nadie, ni a los empresarios porque ellos quieren vender. No le beneficia a que le entreguen pues, a los campesinos. Sí. El único perjudicado que es el campesino, el único perjudicado. ¿Cierto? ¿Quiénes quieren que se haga más rápido? Debe ser la institucionalidad, pero le da miedo hacerlo. Matan el tigre, se asusta con el cuero. Y los empresarios que quieren que les paguen rápido, los empresarios. ¿Cierto? Los campesinos perjudicados porque no les entregan. Y un Estado completamente que no interpreta. Mire, hay otra frase por ahí de un que dice que en la administración pública y en la política sobran abogados. Yo soy abogado, por eso que soy abogado. Sobran abogados. Y falta gente habituada a tomar decisiones difíciles y a vivir con las consecuencias de tomar. Eso es la política de la administración pública. Pues tú no puedes llegar a un cargo entonces, ¿para qué te metes? Perdóname que lo diga de esa manera. Y entonces de eso está lleno el Estado, está lleno el Estado. Gerardo, el libro se podría titular también Crónica de un fracaso anunciado. Esto, si no hay modificaciones, es el entierro de la reforma agraria. Mire, cómo sacan una resolución diciendo que no se va a hacer mediante mecanismos satelitales, que no puede ser. Pues eso es echar para atrás, seguimos en el siglo XIX. Y para que la reforma salga adelante, entonces hay que cambiar a quién, a la ministra. Porque obviamente con esas políticas eso no va para Eso no ninguna va para adelante, ¿cierto? Pues esa ha sido una decisión del presidente. Pues ahora que Eso es lo estamos, digo. hablando de Eso, mira, remesón Mire, ministerial. pero te voy a decir una cosa, también un tema de conocimiento. Tú coges con un número de técnicos, abogados o agrónomos, por ejemplo. Es como si a ti te sacan una convocatoria, un cargo, ¿cierto? Sacan una convocatoria, un cargo. Y el cargo exige saber conducir para poder presentarte a esa convocatoria de ese cargo. Y resulta que entonces tú dices, no, es que a mí no me gusta porque eso es hace mucho daño al medio ambiente, el transporte colectivo transporta 20 personas y no una, yo no estoy de acuerdo con el automodal, pues, ¿cierto? Pero mentira, lo que pasa es que no sabe conducir. Lo mismo pasa allá. Entonces tiene un montón de técnicos que dicen, mire, no, es que hay que ir al terreno para ver la actitud productiva del predio. Mentira, lo que no saben leer es el mapa satelital. Entonces hay unas justificaciones para no cambiar. No saben leer el mapa satelital. ¿Faltan competencias en el tiempo. Estado?
Lo que pasa es que el mundo cambia muy rápido. Tú coges profesionales de 30, 35 años, 33 años, ¿cierto? Y ya ya están esa tecnología anticuados. no la conocen. Ya esa tecnología no la conocen. Y coges un muchacho de 22 años saliendo de esas universidades, te maneja en ese mundo satelital. Entonces, esa dificultad también está ahí. No es solamente mala fe, ni miedo, sino también desconocimiento. Yo veía muchos en la agencia, agrónomos, los que miden la tierra, topógrafos. Entonces no sabían esas tecnologías, claro, se resisten. Y entonces te argumenta con otras cosas. Hay que ir hasta allá, al predio, cuando tú lo puedes mirar, ¿cierto? Y lo que hay que hacer es leer el libro. ¿Cuál es el título del libro, Gerardo? Los fracasos de la reforma agraria, tierras nuevas, trucos viejos. Y que en ese momento está en Yo digo preventa. trucos viejos porque son argumentos que se han presentado desde 60 años atrás para no hacerla. Que no cambiamos. Que no cambiamos, No cambiamos. Se sigue haciendo lo mismo. Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. El libro está en preventa. El libro está en preventa. Si quieren descuento, ya saben ahí que lo pueden buscar. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa comerciales, pero primero, Andrés Calderón nos trae su resumen de lo que pasó en el orden nacional y ya seguimos con más información.